Ah. Jóvenes, muy buenos días tengan. Muy bien, vamos a ver la ley de Coulomb, pero en dos o más cargas puntuales. ¿Qué significa? Vamos a ver la ley de Coulomb desde otro punto de vista. Para empezar, ¿qué dice la ley de Coulomb? ¿Qué es lo que nos dice? Que la fuerza entre dos cargas aquí es igual. Nos dice que la fuerza que existe entre dos cargas puntuales es igual a la constante dieléctrica por la magnitud de la carga 1 por la magnitud de la carga 2 entre la distancia que separa ambas cargas elevadas al cuadrado. Eso es lo que nos dice la ley de Coulomb, precisamente. Pero siempre la analizamos de esta manera. Siempre lo veíamos así, ¿se acuerdan? En bachillerato se llegó a ver así, si algunos lo recuerdan, esta era la ley de Coulomb. Pero, ¿qué pasa si yo tengo una carga situada aquí y otra carga situada acá? Hay que calcular precisamente la fuerza que existe entre las dos cargas con la ley de Coulomb. Pero no perdamos de vista lo siguiente. De aquí a aquí hay una distancia de 1 a 2. Y la carga 1 tiene precisamente componentes en X1, Y1, Z1. Y la carga 2 tiene componentes en X2, Y2, Z2. Entonces la ley de Coulomb
sufre una pequeña afectación, porque ya estamos hablando, ahora sí, en campos, bueno, no en campos, estamos hablando en 3 dimensiones. Por lo tanto, la ley de Coulomb se puede reescribir de la siguiente manera. La fuerza que existe de la carga 1 a la carga 2 es igual a la constante K dieléctrica por la magnitud de la carga 1 por la magnitud de la carga 2 entre la distancia que existe de carga 1 a carga 2 elevado al cuadrado. Pero en este momento, si yo estoy declarando que es de carga 1 a carga 2, estamos hablando de un vector. Y acuérdense que en el plano cartesiano, cada punto está acompañado por un vector. Esto es X, esto es Y esto es Z. Existe un vector aquí, existe otro vector aquí y existe otro vector aquí. ¿Cómo se llaman esos vectores? ¿Son vectores qué? Unitarios. Efectivamente. Unitarios. Muy bien. A de X, o en algunos casos los van a encontrar como Y. Esto sería A de X o Y unitario. Esto sería AY o J unitario. Y esto sería AZ o K unitario. Entonces, la distancia R1 a R2 debe de tener un vector unitario. Ese vector unitario se puede calcular. ¿Recuerdan cómo se calcula? No. ¿Alguien? Acuérdense que esto se dio precisamente en cálculo vectorial, la norma de un vector o vector unitario. Para calcular un vector unitario o la norma de ese vector es precisamente la magnitud del vector o los componentes del vector entre su magnitud. De esta manera se calcula ese vector R12 o norma que va a estar aquí acompañando al vector dirección, donde me va a dar la fuerza y la dirección que quiero calcular a través de la ley de Coulomb. Algo muy importante, jóvenes. Yo tengo un punto aquí y tengo otro punto aquí. Tengo el punto 1 y tengo el punto 2. Entonces, ¿cómo calculo la distancia? De 1 a 2. ¿Se acuerdan? Es... La distancia del punto 1, si tiene
X, Y. Y el punto 2 también X2, Y2. Se calcula como punto final menos punto inicial. ¿Se acuerdan? ¿Cuál será su distancia? Si solamente es 1, para que lo vean así más fácil, sería X2 menos X1. Hasta ahí estamos claros, ¿verdad? Esta es una distancia. Pero, rápidamente, la distancia, si tienes un punto aquí, y aquí tienes otro punto, punto 1, punto 2, donde está X1, Y1 y X2, Y2, se calcula de la siguiente manera. Si yo coloco aquí mi plano cartesiano, X, Y, entonces aquí hay una distancia X1, aquí hay una distancia X2, aquí hay una distancia Y1 y aquí hay una distancia Y2. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. De aquí a aquí existe una distancia que me interesa conocer esta distancia. Entonces, ¿cómo puedo calcular la distancia? Con la fórmula, ¿no? De entre dos puntos. Aquí, si se fijan, esto que se forma es un triángulo rectángulo. Esto que está aquí es la diferencia en el segmento Y, y esto que está aquí es la diferencia en el segmento X. Entonces, estos dos son los catetos de un triángulo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo calculo la hipotenusa de dicho triángulo? Es la raíz de los catetos, ¿no? Exactamente. Cuadrado. La raíz de los catetos al cuadrado. Si tengo en 3 dimensiones, es exactamente lo mismo. Nada más agrego la otra, ¿no? X2 menos X1 al cuadrado más Y2 menos Y1 al cuadrado más Z2 menos Z1 al cuadrado. No olvidemos que la distancia entre dos puntos es el punto final menos el punto inicial. Por esa razón es X2 menos X1. Y2 menos Y1 y Z2 menos Z1. Y esta distancia es precisamente, estoy calculando aquí. En la parte de arriba son los valores de la distancia establecida. Y este es mi vector unitario que me va a acompañar a la ley. Porque aquí estoy estableciendo de 1 a 2, pero también puedo establecer de 2 a 1. Entonces, ahora sí, ya para que les quede más claro, esta es la ley de Coulomb. Cargas puntuales. Así es. La fuerza del punto 1 al punto 2. Igual a la constante dieléctrica por la magnitud de la carga 1 por la magnitud de la carga 2
entre la distancia que existe de 1 a 2 al cuadrado y siempre acompañado por el vector norma 1, 2 o un vector unitario que hay que calcular. Esa es la transformación y lo único que pasa es que en vez de ver la ley de Coulomb como lo veíamos con anterioridad, se transformó simple y sencillamente por el hecho de estar trabajando en 2 dimensiones o en 3 dimensiones. Acá nada más consideraba que era una línea recta y ya, pero siempre había una sola dirección, o X y Y, pero nunca consideré aplicar la ley de Coulomb en 3 dimensiones. ¿Hasta ahorita alguna duda, jóvenes, con respecto a esto? ¿O más claro que el agua de la laguna? Para pasar a resolver un pequeño ejemplo. Yo sí lo entendí, está fácil. Vamos a aplicarlo en un ejemplo para que les quede un poquito más claro. ¿Sale? Sí, profe. Muy bien. Ya le tomé foto, voy a borrar todo esto y la foto la subo al grupo. Ok. Vamos a calcular la fuerza que existe entre 2 cargas puntuales con las siguientes características. Tengo una carga 1. Que tiene un valor de 5 microcoulomb en ese punto. Y tengo una carga 2 que equivale a menos 3 microcoulomb y tiene la dirección menos 2,1 menos 3. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que encontrar en este problema? La fuerza que existe de 1 a 2. Eso es lo que tenemos que calcular. ¿Cuáles datos tengo? Tengo el punto 1, ¿verdad? Tengo la carga 1 y tengo el punto 1. Tengo la carga 2, tengo el punto 2 y tengo la constante dieléctrica, ¿verdad? Entonces, la carga 1 vale 5 microcoulombs y el punto 1 es 3,2,3. La carga 2 es precisamente menos 3 microcoulomb y la distancia es menos 2, menos 1, menos 3. ¿Cuánto vale K? ¿Jóvenes? Es un valor fijo K. ¿Cuánto vale? No era 6.022. No.
Ah, no, esa era la de abogado. Ujú. Esto vale 8.99 por 10 a la 9 Newton por coulomb cuadrado entre metro cuadrado. Ok, entonces yo puedo calcular una parte de la fórmula con estos datos. Puedo calcular este y este. Solamente me falta R12 al cuadrado. ¿Y cómo obtengo R12? ¿Cómo puedo calcular? Con la distancia, ¿no? Exactamente, la distancia 1, 2. ¿Cómo se calcula? ¿Qué me dice la fórmula? Menos lo lento más. La raíz Exactamente. de R12X La distancia que existe entre el punto 1 al punto 2. ¿Y cómo calculo esa distancia? Sería Acuérdense cómo calculamos distancias. Me faltó la nube de arriba. 2 menos De X2 1 a 2. y Y2 menos Y1 y... Muy bien. Entonces, teniendo los datos, ¿cómo calculo el primer valor? Menos 2 Ajá. Muy bien. menos 3. Menos 3. Menos 3 menos 3, ¿no? Siguiente. Menos 3 menos 1 menos 1 menos 1 menos 2 menos 2 y Y el menos 3. siguiente. Menos 3 menos 3. menos 3 menos 3. Excelente. Entonces, la distancia R12 es igual a tener a la raíz cuadrada de menos 5 al cuadrado más menos 3 al cuadrado más menos 6 al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y esto es igual a 25 más 9 más 36. Todo esto en raíz cuadrada. Por lo tanto, R12 es igual a 34 más 36 raíz de 70. ¿Estamos de acuerdo? ¿O no? Está bien. No, Mándame. no, profe. En la del medio donde dice 1 menos 2 es igual a 1. Más no. O es menos 1. Es menos Es 1. menos 1. Es negativo, ok. nomás que no se alcanza a ver. Entonces, Para marcarlo. Entonces, R2 es igual a raíz de 70. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ya tengo la distancia. Ya puedo calcular la magnitud. Nada más me faltaría agregar el vector unitario R12. Eso sí. ¿Cómo calculo la magnitud F? Pues bien fácil. F 1, 2 es igual a acá. En este caso es 8.99 por 10 a la 9 newton cuadrado sobre metro cuadrado. ¿La misma fresita o la dulce marrón?
multiplicado por la magnitud de las cargas. La primera carga vale efectivamente Cinco. la segunda carga me equivale Menos 3. a 3 microcoulomb. Aquí ya no me interesa el signo, solamente me interesa la cantidad. Todo esto dividido entre la distancia al cuadrado. ¿Qué significa? Que voy a poner raíz de 70 elevado al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, ¿cuánto les da ese valor? No olviden, símbolo es igual a la menos 6. Háganlo en su calculadora, por favor, y díganme cuál es el resultado. A mí me salió 0.001926. Bueno, verifiquen, por favor. 0.001926. Entonces, la respuesta 1, 2 es igual a 0.001926 Ajá. newton. A mí también Todavía me salió está eso. incompleto. Mándeme. Bueno, a mí también me salió esa cantidad. Excelente. Muy bien. Ahora nos falta encontrar el vector unitario para que esté completo. R, 1, 2. ¿Cómo voy a encontrar R, 1, 2? Acuérdense. ¿Cómo lo voy a hacer? Creo que la distancia entre la magnitud, ¿no? De la magnitud de raíz de 70. Bueno, no me acuerdo. Mm. Ok. Esto es R, 1, 2, entre R, 1, 2. Ujú. ¿Cómo encuentro R, 1, 2? Ojo, es un vector. ¿Cómo encuentro el vector 1, 2? ¿Qué significa? Que tengo un punto aquí y tengo otro punto acá. ¿Estamos de acuerdo? Un punto aquí y un punto acá. ¿Cómo lo transformo en vector? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Producto cruz, ¿no? ¿No es hacer el producto cruz entre esos dos puntos? No necesariamente. El punto 1 es 3,2,3. Y el punto 2 es menos 2, menos 1, menos 3. ¿Se ocupa una ecuación vectorial de línea, profe? No necesariamente tampoco. Distancia de un punto a otro punto. Tengo dos puntos y cómo encuentro el vector entre esos dos puntos. Es bien fácil.
sería ¿se acuerdan que me preguntaron por qué les dejé tantos ejercicios de álgebra vectorial? Aquí se Sí. aplican. ¿Qué es lo que me dice? P2 menos P1. Entonces el vector R1, 2, ¿a qué es igual? A menos 2, Menos 3. efectivamente. Ese es el primer punto. Coma. El segundo punto es Menos 1. Menos Ajá. 2. Menos 1, menos 2. Y menos 3, menos 3. y el último, ustedes lo dijeron correctamente. Menos 3. Menos 3. Muy bien. Entonces el vector R1, 2, ¿cómo queda? Menos 5. Menos 5, menos 3 y menos 6. Efectivamente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ya puedo calcular R1, 2 o la norma del vector R1, 2. Porque esto es igual a tener el vector menos 5, menos 3, menos 6 entre la magnitud del vector este. ¿Y cuál es la magnitud? Raíz de Raíz de 70. Ah, bueno. Que es el que ya lo habíamos calculado en la parte de arriba, ¿se acuerdan? Sí. Entonces, esta fuerza se va a multiplicar por menos 5 raíz de 70 y más menos 3 raíz de 70 J más menos 6 raíz de 70 K. Y ahora sí, para finiquitar, jóvenes, ¿cuánto les da este por esto, este de esto y este por esto? .001926 por menos 5 entre raíz de 70. menos 0.001151. Me habéis dicho menos 0.00. 001151. Muy bien. Sí, a mí también. 1.51. Milinewton. ¿El segundo cuánto les da? Menos 0.000690. 0.00 ceros. Sí, 3 ceros. 690. 90. Sí. Ok. 0.69 milinewtons en J. Y el último valor, ¿cuánto les da? 0.0016 por menos 6 entre 70. Menos 0.001381. 1381, ¿verdad? Sí. Ahí dice. Y ustedes lo que tienen que presentar como solución final es este vector. 1.151 milinewtons en I menos 0.69 milinewtons en J
menos 1.381 milinewtons en K. Y este es el vector resultante de la fuerza de Q1 a Q2. Esto es lo que lo único que están haciendo a este tipo de problemas que ya estamos manejando el eje X, el eje Y, o el eje X, Y y Z. Y que tienen que calcularlo de esta manera. Pero claro que si entendí la teoría, se me facilita un poquitito más. No es tan complicado como se veía al principio, ¿recuerdan? Simón. Sí se veía un poquito complicado al principio, pero si dan cuenta, no es tan complicado. Siempre y cuando, claro, debo de tener el formulario a la mano. Y formulario, pues, para no perderme. Y saber qué es lo que voy a hacer. ¿Hasta ahorita alguna duda, jóvenes? No, profe, claro que no. ¿Esto? Muy bien. Sí, todo bien. Profe, Más claro que un mal muerto. Por hoy le vamos a dejar aquí. profe, yo tengo una duda. Mándeme. Tengo una duda. Respecto, bueno, no es respecto a esto, es respecto a los trabajos. Vi que subió o más bien está un archivo que es para hoy sobre este mismo tema de la ley de Coulomb o los campos electrostáticos. ¿Ese lo vamos a entregar hoy también o cómo? Porque estábamos haciendo lo otro, lo que le había comentado. Y pues el tiempo está pasando y no sé. Bueno, yo sí, entre mí siento que no lo voy a poder terminar. Pero es trabajo en equipo, jóvenes. Ese es el detalle. Ese es el detalle también de que, pues, ahí Profe, es que tenemos más tarea. Es que tenemos Pero más está tareas. Marquitos, profe. Que cuando estábamos en equipo, en persona, en la escuela, pues medio funcionaban los equipos, ahora menos, pero... Reestructuren los equipos entonces. Reorganícenlos. Pero de más días, profe. ¿Mande? Les voy a dar un día más de ese trabajo, no hay problema. Lo extiendo para mañana. Eso sí, toda la información hay en 4 libros de la plataforma que están ahí y les aseguro que van a encontrar la información. Porque yo los estuve leyendo, los estuve viendo y ahí viene esa información que les estoy solicitando. Por si tienen que meterse al menos a 4 libros, ver el índice, encontrar el tema y irme directamente al tema a leerlo. Voy a extender un poquito más el trabajo del día de hoy, ¿sale? Okay. Profe, Muy bien. ¿Alguna otra duda? Nelson. profe, ¿por qué no avisa de los trabajos a veces por la plataforma? Es que muchas veces no nos metemos al ITC. Nos sería de mucha ayuda que nos avisara, profe. Cuando dejo trabajos, aviso en el grupo del Facebook. Dejo un mensaje y les digo actividades en plataforma, nada más. Sí, pero haga de cuenta que estaría pues más fácil que nos dijera por Facebook o algo así. Por eso, pusiera. en el grupo de Facebook lo he hecho. No, pero el de la ley de Coulomb, no. El mapa conceptual, no sé qué nos pidió. No, Apenas lo vimos ayer en el equipo. Es que yo no pongo más que, lo único que pongo es actividades en plataforma. Y lo puse de eso ya hace como más de una semana, que les mandé el aviso, decía actividades en plataforma. Y es que no nada más puse una, puse como 3 actividades, o 2. Por eso les digo, o sea, no digo exactamente qué actividad está, nada más pongo